cabe duda que la naturaleza es muy sabia. Seguramente tú conoces y has observado un panal de abejas. Si te has fijado, está formado por pequeñas celdas contiguas. Es decir, las celdas están unidas y no hay espacios entre ellas. ¿Qué forma tiene cada celda? ¿Cuántos lados tiene? Es una figura de 6 lados y todos del mismo tamaño. Con esta figura, las abejas cubren por completo cualquier área y no sobra ni falta espacio. Qué curioso, ¿verdad? Por algo las abejas construyen sus panales con estas figuras tan peculiares. Y precisamente en esta sesión aprenderemos más sobre ellas y sabremos cómo trazarlas con los instrumentos geométricos que ya conocemos. Ah, qué tranquilidad se respira aquí, ¿verdad? Pero algo le falta a este lugar para que se vea más atractivo, pues. ¿Te refieres, huerto? Oh. La plaza está muy vacía. Algo le falta. Algo así como un kiosco. ¿Te imaginas a los músicos de la banda tocando? No es mala idea, ¿no? Pero ¿quién lo va a construir? Por nosotros mismos. Nada más hay que proponérselo al presidente municipal. Y yo creo que con la colaboración de los vecinos se puede hacer. No, pues sí. Me gustaría que tuviera 8 lados iguales. Se vería bien. Pues tú que entiendes eso de la geometría, ¿por qué no das unas ideas? Pues no creo que sea muy difícil. Solo tengo que retomar mis clases de matemáticas y utilizar los instrumentos de dibujo. ¿Y te acuerdas todavía de aquellos tiempos? ¡Claro que sí! Es bien sencillo. Mira, te voy a explicar mi plan. Y nosotros... En la geometría tenemos figuras de 3 lados que conocemos como triángulos. Además de los triángulos, existen figuras con más de 3 lados. Se denominan cuadriláteros. Si sucede que los lados de una figura no miden lo mismo, lo llamaremos polígono irregular. Por el contrario, si todos los lados de una figura son iguales y sus ángulos internos tienen la misma amplitud, la figura recibe el nombre de polígono regular. El polígono regular más sencillo que conocemos es un triángulo equilátero. Como sabemos, un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales, de ahí su nombre, equilátero. También sus 3 ángulos internos son iguales. Cada uno equivale a 60 grados. Si el número de lados es 4 y todos son de la misma magnitud, el polígono regular se llama cuadrado. En un cuadrado se cumple también que sus ángulos interiores son congruentes y miden 90 grados. El polígono regular que sigue es el que tiene 5 lados iguales y sus 5 ángulos interiores congruentes. Se le conoce como pentágono. Para trazarlo, utilizaremos los instrumentos que ya manejamos: regla, compás y transportador. Tracemos una circunferencia con un radio cualquiera. Como sabemos, una vuelta completa a la circunferencia equivale a un ángulo de 360 grados. Ahora lo que necesitamos es un polígono que tenga 5 lados y 5 ángulos iguales. Por lo tanto, tenemos que dividir la circunferencia en 5 ángulos iguales. Es decir, debemos dividir 360 grados entre 5. Realizando operaciones, vemos que el ángulo central del polígono inscrito
es de 72 grados. Una vez que ya obtuvimos el valor del ángulo central, trazamos ángulos cada 72 grados hasta completar 360 grados. Unimos los puntos marcados con el centro de la circunferencia. Y precisamente las intersecciones de estos segmentos con la circunferencia son los vértices del pentágono. Con la ayuda de la regla trazamos cada uno de los lados y borramos posteriormente los trazos auxiliares para tener un pentágono regular. Como hemos visto, el trazo de polígonos regulares es muy sencillo. Solo hay que emplear adecuadamente los instrumentos geométricos. Hasta este momento, los instrumentos geométricos que conocemos son la regla, el compás, las escuadras y el transportador. Veamos cómo se emplean para el trazo de un polígono regular. El polígono regular que dibujaremos se llama hexágono regular, puesto que tiene sus 6 lados iguales y sus ángulos interiores congruentes. Para comenzar, tracemos con el compás una circunferencia de cualquier radio. Debido a que el polígono que dibujaremos tiene 6 ángulos interiores iguales, tenemos que dividir el ángulo perigonal en 6 partes iguales. Efectuando operaciones, observamos que el ángulo central es igual a 60 grados. Ahora, coloquemos el transportador de tal forma que su centro coincida con el de la circunferencia y marquemos ángulos cada 60 grados. Unimos las marcas con el centro de la circunferencia. Y las intersecciones de los segmentos trazados con la circunferencia serán los vértices del polígono regular. El procedimiento para trazar un polígono regular de cualquier número de lados es similar. Para practicarlo, dibujemos un octágono regular. Un octágono regular es un polígono de 8 lados y ángulos iguales, por lo que su ángulo central lo obtenemos al dividir 360 grados entre 8. Al completar la división, tenemos que el ángulo central es de 45 grados. Con ayuda del transportador, marcamos ángulos con esta medida hasta llegar a 360 grados. Unimos cada una de las marcas anteriores con el centro de la circunferencia. Y así hemos construido un octágono regular. Es importante notar que el ángulo central obtenido para cada polígono regular es independiente del tamaño de la figura. Y recordemos que si todos sus lados y todos sus ángulos interiores son iguales, es un polígono regular. Huerco, ya está ese proyecto. Ya. Hice unos planos sencillos, mira. Pues tú sí que sabes de geometría, ¿eh? Como te había dicho, el kiosco tendrá 8 lados, o sea que será un octágono regular. Esta es una vista superior, como si lo vieras desde arriba. Cada lado medirá 2 metros, y puesto que es un polígono regular, cada uno de sus ángulos interiores medirá 135 grados. Sus ángulos centrales serán igual a 45 grados. Esto es lo que resulta de dividir 360 grados entre 8.
Ah, pues ahora nada más falta que presentes tu proyecto, a ver si tiene una respuesta satisfactoria, pues. ¡Ey! ¿Ya ves? Las cosas se pueden hacer si uno se lo propone, ¿eh? Pero también es importante reconocer que tus conocimientos de geometría te ayudaron a elaborar la propuesta, ¿verdad? Así es. Pero dejemos de hablar. ¿Y qué te parece si vamos celebrando el éxito de esta construcción? ¡Juega! ¡Ahora pues! ¡Pues vámonos! ¿Has observado alguna vez un panal de abejas? ¿Qué forma tiene cada una de las celdas? Seguramente ya la conoces. Es un hexágono regular. Es una figura que tiene 6 lados iguales y 6 ángulos internos de la misma medida. ¿Y te has preguntado por qué tienen esta forma precisamente? ¿Por qué no son pentágonos, por ejemplo? Intenta cubrir con pentágonos el área de una superficie. ¿Verdad que no es posible? Por esta razón, el hexágono regular es la figura perfecta para cubrir una superficie. En la naturaleza como en las matemáticas, los polígonos regulares ocupan un lugar muy importante. Los polígonos, tanto regulares como irregulares, guardan ciertas relaciones entre sus elementos. Existe una fórmula que tú puedes verificar usando el transportador. Esta relaciona los ángulos interiores de un polígono regular con el número de sus lados. En dicha fórmula, la literal S denota la suma de los ángulos interiores del polígono. Y la letra N representa el número de lados. Para el caso particular de un hexágono regular, n es igual a 6, que al sustituirlo en la expresión indica que la suma de sus ángulos interiores debe ser igual a 720 grados. El resultado se comprueba midiendo los ángulos interiores del polígono y sumándolos. Será un buen ejercicio comprobar la fórmula para cualquier polígono regular que construyas. Y recuerda, si es de lados iguales y de ángulos interiores iguales, es un polígono regular.